Hola, bienvenidos a mi canal de vídeos de YouTube. Una vez más, un vídeo más, que ya tocaba colgar uno más de los muchos que he colgado ya. Bueno, esta vez estáis viendo un lápiz y una lámpara de LED, ¿no? No vamos a hablar de las lámparas, que ya más o menos ya conocemos este tipo de lámparas, ¿no? Sabemos qué tipo de lámpara es, sabemos lo que consumen, que es muy poco, menos que un mechero. Más o menos tenemos una noción aproximada de lo que pueden durar, aunque la noción que tenemos es por lo que nos dice el fabricante en su envase, y en realidad no es tanto como dicen, dura bastante menos. Si no, mirar el vídeo, en un vídeo anterior que expliqué este tema, y así, pues así lo veis, de paso, para aquellos que no lo hayáis visto. Bueno, lo que hoy quiero explicar es cómo medir la corriente en un circuito con un multímetro de banco como ese que estáis viendo ahí. Y para medir la intensidad de corriente vamos a utilizar estas dos puntas. La negra es negativa y la roja es positiva, ¿vale? ¿Qué voltaje vamos a utilizar para alimentar esta lámpara? Esa lámpara que estáis viendo. Como podéis ver, tiene dos cables, uno rojo y otro negro, ¿no? Creo que se puede apreciar perfectamente, uno rojo y otro negro. Esto significa que la lámpara funciona en una tensión conocida como corriente directa o continua, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar esa tensión? Pues la vamos a sacar de esa fuente que estáis viendo ahí. Es una fuente de laboratorio que está ajustada a 10,1 voltios, y con el umbral de disparo, por cuestiones de seguridad, pues si falla algo, que la fuente no se nos caiga, es decir, no provoque ningún problema, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar esa fuente? Bueno, pues para minimizar al mínimo el riesgo eléctrico a la hora de hacer este tipo de experimentos, ¿no? De experimentos o de tutoriales. Vamos a trabajar con corrientes muy bajas, corrientes por debajo de 1 amperio. Entonces, como son corrientes por debajo de 1 amperio, pues el riesgo que tienen son mínimos, por no decir que casi nulos, ¿no? Bueno, vamos al turrón, que es lo que nos interesa. Bueno, en este experimento lo que vamos a poder ver, experimento o vídeo tutorial, lo que vamos a poder ver es que en un circuito tiene varios estados, ¿no? Y el primer estado lo paso a explicar ahora mismo. Vamos a ver. Esta fuente tiene dos cocodrilos que tienen un cable que va. Estos dos cocodrilos llevan un cable que va directo a la fuente. Vamos a verlo. Ahí están. Estos dos cocodrilos van conectados ahí a la fuente, ¿no? La fuente, como podéis ver, nos está marcando un voltaje, que es 10,1 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, si nos bajamos para abajo a las bornas, vemos el cable que sale de las bornas. ¿Y a dónde nos lleva el cable? Nos lleva a estos dos bornes. Vamos a alejarnos con el zoom. Ahí tenemos estos dos bornes. En estos dos bornes, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay en estos dos bornes? Pues hay exactamente lo que nos está marcando el voltímetro, 10,1 voltios. Es decir, que aquí ya tenemos un circuito cuyo estado solo tiene tensión, es decir, voltaje. Aquí solo hay voltaje, no hay corriente. Aquí nunca puede haber corriente, solo hay voltaje, tensión. La gente, cuando habla de un enchufe, cuando, por ejemplo, enchufa algo en un enchufe y lo que enchufa no le funciona, dice, aquí no hay corriente. Corriente.
¿En un enchufe hay corriente? Es decir, ¿podemos decir que entre este negro y este rojo hay corriente? No, señor. Hay tensión solamente. Si hubiese corriente, el amperímetro de esa fuente nos lo estaría diciendo, ¿no? Pero como podemos ver, el amperímetro de la fuente, que es esta lectura de aquí abajo, nos está marcando 0. Es decir, no tenemos corriente. Tenemos solo tensión, que son los 10,1 voltios que marca ahí, ¿no? Bien, pero dicho esto, yo tengo una duda. Me estoy volviendo desconfiado. Porque claro, yo quiero conectar a esa fuente esta lámpara, que es de LED, y me han dicho que consume menos que un mechero. Bueno, pues yo lo quiero comprobar, pero yo no me fío del amperímetro de esa fuente. Para mis adentros sé que esa fuente es totalmente fiable, pero para este experimento no me fío de ese amperímetro. Me resulta incómodo fiarme de él. Entonces quiero compararlo con otro medidor, que es justamente el que tengo aquí al lado. ¿Cómo se llama ese medidor? Pues se llama multímetro de banco. Y quiero ver si el multímetro de banco me dice lo mismo que me está diciendo o que me va a decir ese amperímetro de la fuente cuando conecte la lámpara. Bueno, vamos a empezar con el experimento, a ver si coincide o no coincide. Bueno, vamos a conectar la bombillica, conectamos el positivo con el positivo, a ver, porque no lo estáis viendo. Ahí y ahí. Hemos conectado el positivo al positivo y el negativo al negativo. Alguno se preguntará, oye, ¿y qué pasa si lo pones al revés? Picarón. Si lo pongo al revés, pues pasaría lo que en teoría se supone que tiene que pasar. Dos cosas, o la lámpara no se enciende o se casca. De ahí la importancia de respetar los colores, rojo con rojo y negro con negro. ¿No? Bien, conectamos el negativo, pon, aquí la lámpara se ha encendido, como se puede ver, está encendida, pero que esté encendida no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que está marcando el amperímetro. 0,25 amperios. Eso es lo que dice ese amperímetro. A 10,1 voltios. Es decir, que aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué clase de circuito tenemos aquí? Antes de conectar la bombilla, teníamos un circuito que constaba de 2 cocodrilos como estos, solamente. Y entre esos 2 cocodrilos, ¿qué teníamos? Teníamos voltaje. ¿Qué voltaje teníamos? 10,1 voltios. Bien, ahora hemos conectado la bombilla. Y cuando hemos conectado la bombilla, ¿qué ha pasado? El amperímetro nos ha dicho, cuidado, que ahora, aparte de tener los 10,1 voltios, tenemos 0,25 amperios. Es decir, que este circuito ha cambiado su estado. Es decir, ha pasado de tener un estado de solamente con voltaje a tener un estado con voltaje y con intensidad, o con voltaje y con corriente, ¿no? Hay otro estado. Lo que pasa es que ese estado no es muy destacable. ¿Por qué no es muy destacable? Porque ese estado del mismo circuito sería el equivalente a activar este interruptor. Si yo activo este interruptor, la fuente se apaga, es decir, se desconecta. Es decir, que en estos dos bornes, o en estos dos cocodrilos que estamos viendo ahí, no habría ni tensión ni corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que un circuito sin tensión no puede tener corriente, pero un circuito sin corriente sí puede tener tensión. Entonces, hemos visto el mismo circuito en esos dos estados, en el que solamente tenía voltaje, los 10,1 voltios que vemos ahí, solo tenía voltaje, 10,1 voltios, y un circuito que tiene, el mismo circuito que tiene
tensión y corriente, es decir, los 10,1 voltios más los 0,26 amperios. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos circuitos es el más peligroso? ¿El que solamente tiene voltaje, los 10,1 voltios, o el que tiene voltaje y corriente? Esta pregunta es como si te dan a elegir cómo prefieres morir, ahogado o quemado, ¿no? Bien, pues de un mismo circuito, el estado más peligroso de dicho circuito es el que tiene voltaje y corriente. Esta corriente es de miliamperios, es de 0,26 miliamperios, es prácticamente inofensiva, no nos hace nada, absolutamente nada, prácticamente ni nos enteramos. Pero esto si lo elevamos, por ejemplo, y ya es muy bestia lo que voy a decir, si lo elevamos a 400 voltios, y por poner un ejemplo, 60, 70, 100 amperios, eso teóricamente y potencialmente es letal. Es decir, eso es decir un hasta luego a esta vida. Entonces, esto es un experimento para dar a conocer los distintos estados de un mismo circuito, que en este caso se compone una fuente de laboratorio, que estamos viendo ahí, la fuente de laboratorio, el cable que procede de la fuente de laboratorio con sus dos pinzas y una bombilla que, aunque no lo parezca, está encendida. Si no estuviera encendida no tendríamos 0,26 amperios. Bien, está encendida. Los dos estados. Estado número 1, solo con voltaje. Es decir, si yo apago la lámpara, ahí podemos ver que solo tenemos 10,1 voltios, pero 0 amperios. Si yo vuelvo a conectar la lámpara, y fijaros en donde marca 0 amperios, ¡ops!, se hizo el milagro. Tenemos 10,1 voltios, pero tenemos 0,26 amperios, es decir, cambia totalmente el estado del circuito. Es el mismo circuito, la misma lámpara, pero con un estado diferente. El solo con voltaje y el de con voltaje y amperios, o corriente. Pero, aparte de esto, como iba diciendo al principio del vídeo, yo no me fío de lo que me está diciendo este amperímetro. No me fío. Quiero tener una segunda opinión. Es como cuando vas a un médico y te dice que tienes anginas y quieres tener una segunda opinión sobre esas anginas que te ha dicho el médico. Pues lo mismo. Yo quiero tener una segunda opinión de otro aparato de medida. Bueno, pues para eso vamos a utilizar ese otro aparato. ¿Qué es ese otro aparato? Es un multímetro de banco, que va a hacer las veces de amperímetro para comparar la intensidad de corriente que nos está marcando la fuente, los 0,26, con la intensidad de corriente que nos marque dicho banco, dicho multímetro de banco. Para eso pasamos esto aquí, ahí se está encendiendo, ya se ha encendido, nos marca 0 evidentemente porque no está conectado, el de la fuente nos marca 0,26 porque obviamente también está conectado, el otro no, el otro está desconectado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es proceder a conectarlo. Y alguno dirá, ¿y cómo se conecta eso? Porque claro, muchos estarán acostumbrados a medir con la típica pinza amperimétrica, que es muy cómoda y muy segura, por cierto. No, eso no se puede negar. Bueno, pues la conexión no es muy complicada. Os lo puedo asegurar que no es muy complicada. Es muy sencilla, sobre todo para aquellos que tienen conocimientos de electricidad. Y hablando de esto, de conocimientos y no conocimientos, este experimento o este vídeo tutorial que yo estoy haciendo, por favor, no lo hagáis en casa, si no tenéis dichos conocimientos de los que me estaba refiriendo, ¿no? No tenéis conocimientos de electricidad, bajo ningún concepto hagáis esto en casa, sin
el consejo de alguien que o bien sea profesional o tenga conocimientos de ello. Bueno, al turrón, como dicen algunos. Tenemos aquí las dos pinzas del multímetro. Vamos a recordar lo que es el multímetro. Es este aparato que vemos aquí. Y estas son sus dos puntas de prueba, que como podéis ver van conectadas a dicho multímetro. El multímetro está en la escala de amperios. Y no sé si se puede ver aquí, a ver, voy a coger un lápiz. Aquí podemos ver que pone DC, no sé si se podrá apreciar. A ver, si nos acercamos igual sí. Pero igual me salgo de cuadro. Ahí. Se puede apreciar que pone DC. No muy bien, pero bueno, se aprecia, ¿no? DC significa corriente directa. Bueno, nos alejamos de nuevo y vamos a enfocar la lámpara, que es esa, que ahora mismo está conectada, lógicamente. Pero ahora yo la pregunta que hago aquí es la siguiente. Ya sé cómo se conecta, pero dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo se conecta? ¿Dónde conecto estas puntas? ¿O cómo las conecto? Esa es la cuestión. ¿Cómo las conecto y dónde las conecto? ¿Las puedo conectar así directamente tal y como está? Pues no, no puedo. ¿Por qué no puedo conectarlas directamente tal y como está? Porque el amperímetro no está diseñado para medir voltaje. El voltaje se mide entre el borne negro y el borne rojo, ¿vale? Y el amperímetro no está diseñado para medir voltaje. Si intentamos medir voltaje con el amperímetro, nos cargamos el amperímetro, propiamente dicho. Es decir, nos podemos despedir de él. Bueno, ¿qué hay que hacer para conectarlo? Bueno, pues es muy sencillo. Soltamos este borne, abrimos el circuito, como podéis ver la lámpara se ha apagado, evidentemente. Seguimos teniendo los 10,1 voltios, ahí lo podemos ver, 10,1 voltios, pero 0 amperios. Es decir, ha vuelto a cambiar el circuito de estado otra vez. Hemos pasado de tener voltaje y corriente a solo tener voltaje, ¿vale? Bueno, pues como he dicho antes, como no me fío del amperímetro de la fuente, quiero una segunda opinión de este señor amperímetro de banco. Y la pregunta es, ¿cómo se conecta esto? ¿Cómo conectar esto aquí? Para que me mida la corriente que genera esta lámpara. Pues es muy simple. Cogemos el borne positivo, la pinza positiva que antes hemos soltado, del cable rojo de la lámpara, y lo conectamos a la pinza roja del multímetro de banco, ¿vale? La dejamos aquí y ahora cogemos la punta negra, que es esta, y antes de conectarla, y esto es importante, colocamos los hilos bien colocados. Vamos a verlo. Ahí se puede ver que están bien, que no estén desordenados, por decirlo de alguna manera. Esto es importante. La pinza negra y conectamos esto aquí. Ahí podemos ver que la lámpara se ha vuelto a encender. ¿Es correcto? Bueno, pues vamos a fijarnos en el multímetro de banco. ¿Qué os parece? ¿Qué está marcando ahí? 0,26,9. Bueno, 0,269. En definitiva, 0,26. ¿Os acordáis de lo que marcaba la fuente antes? ¿La fuente de laboratorio? ¿No? Bueno, yo os lo voy a enseñar. Eso es lo que marca la fuente de laboratorio. Ahí está. ¿Qué os parece? ¿Me puedo fiar de la fuente? Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Perfectamente fiable. Bueno, ahora el multímetro de banco está marcando algo más. 0,27. Pero bueno, la fuente, el amperímetro de la fuente es 100% fiable. Es decir, ya he obtenido un segundo diagnóstico. Vamos a abrir el circuito. Pon. Ahí marca 0. En la fuente. Y aquí también marca 0. Vamos a ver de nuevo la lectura que nos da el amperímetro de banco.
Conectamos, ahí lo tenemos, 0,26, llega, pasado un ratito, a 0,27, pero bueno, entre 0,26 y 0,27, 1 miliamperio, no hay mucha diferencia. O sea que, digamos que el amperímetro de la fuente es completamente fiable. Está marcando 0 ahora y 0 ahí, pero es porque hemos abierto el circuito, ¿no? Vamos a alejarlos del zoom, ahí, aquí hemos abierto el circuito, es decir, si yo junto estas dos puntas, el circuito se cierra y la lámpara se abre, la lámpara se enciende, perdón, si lo separo, el circuito se abre y la lámpara se apaga. Es lo que he dicho antes, para que haya una corriente circulando, el circuito tiene que estar cerrado, es decir, tendría que estar así. Ahí tenemos una corriente en circulación, ¿no? Los 0,26 amperios y los 10,1 voltios. Circuito con tensión y con corriente. Si abrimos el circuito, ¿qué tenemos? Tenemos circuito con tensión, pero sin corriente. Esto es, a la hora de hacer trabajos de manera segura, esto es impepinable, imprescindible. Es, vamos a decirlo así, como los mandamientos, como los 10 mandamientos. Cada uno de ellos hay que seguirlos a rajatabla. Si no, aquí, con esto que estamos probando y experimentando, no corremos ningún riesgo, puesto que es una fuente de laboratorio y son intensidades de miliamperios. Pero esto si lo trasladamos a intensidades elevadas, del orden de los 100 amperios y voltajes elevados del orden de los 400 voltios, esto ya es potencialmente letal. Es decir, que si cometes un error a la hora de trabajar en este tipo de circuitos, con tensión y sin corriente, y con tensión y con corriente, si cometes un error, mínimo que sea, te fríes. Es decir, no la cuentas. Vuelvo a insistir, esto se ha hecho con fuente de laboratorio, para minimizar el riesgo eléctrico. Y se ha utilizado multímetros, un multímetro de banco y el sistema de medición que ya trae de serie la propia fuente. ¿Por qué se hace así? Pues insisto, para minimizar el riesgo eléctrico. Y también insisto, ya sé que me vais a llamar pesado, en que esto, si no tenéis conocimientos eléctricos o de electricidad, no debéis hacerlo en casa bajo ningún concepto. Aunque el riesgo con esto sea el mínimo, no debéis hacerlo en casa bajo ningún concepto sin la supervisión de alguien que tenga conocimientos o que sea un profesional. Así que por favor, no lo hagáis. Esto es un vídeo para que aprendáis un poquito de electricidad básica, porque esto es electricidad básica. Los dos estados básicos, porque son tres, pero en realidad los más importantes son los dos estados básicos de un circuito. El con tensión y sin corriente y el con tensión y con corriente. El otro estado no es tan importante. Es un estado en el que no hay ni tensión ni corriente. Es decir, es el estado en el que si yo apago el interruptor de la fuente de laboratorio, pues no tenemos nada. ¿De acuerdo? Bueno, gente, pues creo que hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os resulte interesante. Espero que os resulte interesante, que lo disfrutéis y nada, a lo dicho, os espero en el próximo, que seguro que a verlo va a verlo. Ahí lo, vamos a decirlo así. Venga, saludos, adiós.